Porque sea que el vaso sea de oro, de plata, de barro o de madera, pero la honra y la gloria solamente para el Señor, hermano. Por eso, hermano, les decía, hermano Pablo a los Corintios, que hermanos, que nosotros les dice, hemos recibido este ministerio por la misericordia del Señor Jesucristo. Y en eso dice, no desmayamos, le dice, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que nosotros, le dice, predicamos a Jesucristo como Señor, le dice. Y nosotros, le dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que nos predicamos como servidores vuestros, le dice, por amor de Cristo Jesús, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Porque Pablo, hermanos, no podía predicarse a sí mismo con los demás hermanos, porque él no había hecho nada para que los hermanos de Corintio alcanzaran la esperanza de salvación y vida eterna, hermano. Sino que él se ponía juntamente con los hermanos como un servidor suyo, hermano, humillándose, hermano, delante de la presencia del Señor y a los hermanos, por amor a Jesucristo. Que dice la palabra que ahí estaban distantes, diciendo, unos son de Pablo, otros son de Cefas, otros de Apolo y otros de Cristo. Pero empieza el hermano Pablo, en el amor de Dios, a interceder para poder, hermanos, hacernos entrar en el camino verdadero, hermano. Que dice, hermanos, que empieza Pablo a decirles, ¿acaso les dice, está dividido Cristo? Les dice. Y les dice, ¿acaso Pablo murió por vosotros? Les dice. Dale a entender, hermanos, que Pablo, Cefas o Apolo no habían hecho nada para que los hermanos estuvieran diciendo que eran de ellos, hermanos. Sino que, hermano, Pablo predicaba, hermanos, a Jesucristo resucitado, hermano. El cual por medio de él, los hermanos habían alcanzado la misericordia de poder anhelar una salvación y vida eterna, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Y luego viene, hermanos, y les dice, doy gracias a Dios, les dice, que ninguno de vosotros os sea bautizado, sino solamente a Gallo y a Gripo, les dice, porque Jesucristo no me ha mandado a bautizar, les dice, sino a predicar el evangelio de él. Sea el nombre del Señor. Yo, le dice Pablo, planté y Apolo regó, le dice, pero quien ha dado el crecimiento es el Señor Jesucristo, le dice, hermano. Pablo y Apolo predicaron el evangelio de Jesucristo, pero lo que los hombres intentaban entender a los hermanos de Corintio, que el único que cambia y transforma la vida del hombre se llama Jesucristo, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Porque ellos predicaban a Jesucristo resucitado, pero lo demás lo hacía el Señor en su vida, hermano. Ellos estaban poniendo, hermanos, como servidores de Jesucristo y como servidores de Dios, hermano, porque Pablo tenía presente en su memoria que de gloriarse podía gloriarse, pero conocía que la honra y la gloria solamente la tenía que dar al Señor Jesucristo, hermano. Porque, hermanos, aquí no puede haber, hermanos, decir yo soy el mejor, usted es el mejor, nosotros somos los mejores, porque aquí en medio de nosotros el mejor se llama Cristo. Y eso le daba a entender Pablo, hermano, a los Corintios, que ellos solamente, hermanos, estaban ahí para cumplir el servicio del Señor, y eran igualmente hermanos con los Corintios, hermanos. Danos a entender, hermanos, que por mucho que ellos dijeran ser algo, pero, hermanos, sobre lo más alto de lo alto está otro más alto, hermano, el cual es el Señor Jesucristo, hermano. Y dice, hermanos, que les empezó a decir, porque de lo más vil, de lo despreciado, tomó el Señor Jesucristo del mundo, les dice. Dice que tomó, hermanos, de lo más débil del mundo para avergonzar a lo más fuerte, hermano. Que tomó a lo más necio, dice, para avergonzar a los más sabios, dice la palabra del Señor. Danos a entender, hermanos, que nosotros no estamos aquí porque hayamos hecho algo. No estamos aquí porque si nos hubiera llamado el Señor a lo más sabio, hermanos, a lo más entendido, a lo más fuerte, hubiera habido en nosotros esa jactancia de decir, por lo que yo sé y por lo que yo he hecho, estoy aquí sentado en el camino del Señor. Pero les hacía entender, hermanos, que Él había escogido lo menospreciado para que ellos no se jactaran y reconocieran y vieran que Jesucristo era el único que lo había rescatado. Y le dice, hermanos, para que le dice, ninguno se gloríe ante la presencia del Señor, les dice, hermano. Porque los hermanos estaban diciéndole, hermanos, que no se jactaran, porque el Señor a lo más apartado, a lo más menospreciado había llamado este camino. Y en ese, hermano, tesoro depositó en vasos de barro, hermano, para que, hermano, el vaso de barro, hermano, pueda ver y reconocer que somos vasos de barro, y por eso la honra y la gloria solamente es para el Señor, hermano. Porque ¿qué pasa si, hermano, hubiera depositado el Señor en un vaso de oro o en un vaso de plata, hermano? Por lo que brilla el vaso, hermanos, por fuera, hubiéramos dicho, hermanos, que por eso había depositado ahí el Señor. Pero el Señor escogió que en vasos de barro se depositara este tesoro, hermano.
Porque como dice el hermano Pablo, para que la excelencia no sea del vaso, sino que la excelencia del poder sea para el Señor Jesucristo. Hermanos, sea bendito su nombre. Pero ahora, hermanos, les empieza a hablar, hermanos, conforme a la jactancia, hermanos, que tal vez podía haber, hermanos, en cuanto a los dones espirituales para los corintios, hermanos. Que cuando les empezó a hablar sobre los dones espirituales, les empezó a enseñar conforme al amor de Cristo. Que los dones espirituales, hermanos, no eran para jactancia, no era para decir yo soy mejor, sino dice la palabra que le dijo que eran para provecho y para edificación de la iglesia, hermano. Sino el cuerpo de Cristo se compone por muchos miembros, hermano. Y cada miembro que compone este cuerpo tiene su propia función, hermano, tiene su propia, por forma del Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado a cada uno, hermano. Pero les decía, hermano, que lo ministraran conforme a la edificación de la iglesia, hermano. Porque dice la palabra que el Pablo les decía, hermanos, que cada uno ahora tenía, hermanos, una propia función en el cuerpo del Señor. Porque por muy pequeño que fuera el miembro o en el cuerpo, pero era útil para el Señor Jesucristo, hermano. Dice la palabra, hermano, que él empezó a decir, hermano, a los que vosotros les dice, veis más débiles, les dice, son los que son más necesarios en medio de la congregación, le dice. Y a los que vosotros veis indignos, les dice, son los que nosotros vestimos más dignamente, le dijo. Y todo esto se lo decía, hermano, para que no hubiera división y desacuerdos entre ellos. Pablo se consideraba no el mejor, no el mayor, hermano, de los miembros de la iglesia de Cristo, sino él mismo con sus palabras decía que se consideraba el más pequeño del evangelio, hermano. Que dice la palabra, hermano, que él le decía a los corintios, le decía, porque esto mismo le dice, le he enseñado lo que yo mismo recibí, le dice, que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, le dice, conforme a las Escrituras, le dice. Y así mismo dice, fue sepultado y también fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, le dice. Después se le apareció, dice el hermano Pablo, el hermano Sacefa, y después a los 12 les dice, y después se le apareció a 500 hermanos, dice a la vez, y aún dice muchos están vivos y otros ya duermen, le digo. Y después se le apareció a Jacobo, y después dice que se le apareció a los demás apóstoles, dice. Y empieza él a testificar su testimonio, no poniéndose como el primero, sino como el último que el Señor eligió para llamar a su evangelio, hermano. Y dice que después le dice Pablo a los corintios, como un último le dice, como un abortivo, me llamó el Señor a su camino, le dice, hermano, sea bendito el nombre del Señor. Y dice, porque yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo, le decía, porque yo, dice, soy el más pequeño de los apóstoles, decía, hermano. Él mismo se ponía como el más pequeño, no exaltaba, hermano, a los sumos, no había jactancia en él, sino que le decía a los hermanos que él, habiendo hecho lo que había hecho y padecido por causa de ello, pero aún así en sus palabras había humildad en su corazón, hermano, diciendo, hermano, que él mismo no se consideraba ni siquiera ser digno de ser llamado apóstol de Jesucristo, hermano. Pero le dice, pero ahora le dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, le dijo. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, le dice, hermano. Yo he trabajado más que todos ellos, le dice. Pero no empezó, hermano, podemos decir que con palabras de jactancia en él, pero después le dice, pero no he sido yo, le dice, sino la gracia de Jesucristo para con mi vida, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Así mismo, hermano, si nosotros hemos hecho algo en el camino, no es para gloriarnos y decir que por nosotros se ha hecho, sino que cada vez que, hermano, un hermano ore por un enfermo y el enfermo sana, la honra y la gloria no es para el que oró por el enfermo, sino porque el que hace milagros y maravillas es Cristo. Si vamos, hermano, y hacemos una obra al hermano o en la obra del Señor, debemos de siempre decirle que la honra y la gloria solamente se la merece Él, hermano. Porque de nosotros, hermanos, podríamos gloriarnos, pero no debemos gloriarnos en el camino del Señor, hermano. Porque así decía Pablo, hermano, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque ciertamente, hermanos, de poder en la acción todo lo podemos hacer, pero no debemos de gloriarnos, hermano. Más bien sabiendo que nosotros no tendríamos nada de qué gloriar si en este camino hemos sido llamados por la misericordia del Señor Jesucristo, hermano. Pero luego, hermanos, les dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque estas palabras no eran para entristecer a los hermanos de Corinto, sino que era para fortalecerlos, para animarlos en el camino del Señor a que siguieran adelante,
que seguirán creciendo conforme al conocimiento del Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, empieza a seguir diciéndole las cosas a los corintios. Y le dice ciertamente, le dice, no me conviene gloriarme, le dice, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor, le dice. Y le empieza a decir, hermanos, no de él mismo, hermanos, diciéndole yo soy el que subió allá, sino, hermanos, empezándole a decir, yo conozco a un hombre, le dice, que hace 14 años, le dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, le dice, Dios lo sabe, le dice, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice, y al tal hombre yo conozco, le dice, hermano. Dice que sí, el hombre dice que fuera del cuerpo o en el cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe, le dice, que fue arrebatado al paraíso, le dice, donde oyó cosas inefables que no le he dado al hombre a expresar, le dice, hermano, sea bendito el nombre del Señor. Pero le dice, de tal hombre yo me gloriaré, le dice, pero en mí mismo, en nada me gloriaré, le digo, sino en mis debilidades, hermano, sea bendito el nombre del Señor. Porque si yo quisiera gloriarme, él dice, verdad hablaría, le dice, y no sería insensato, le dice, porque tengo de qué gloriarme, le digo, pero no me glorío, sino solamente en mis debilidades, hermano, para que yo no me exaltara desmedidamente por las grandes cosas que había escuchado, le dice, de las visiones y las revelaciones. Me envió un aguijón a mi carne, le dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, le dice. Y dice que he rogado, le dice a mi padre, hasta en 3 veces que me quite este aguijón, le dice. Pero él me ha dicho, Pablo, bástate de mi gracia, le dijo, porque en la divinidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Entendía Pablo, hermano, le costó tal vez entender, pero llegó al pensamiento correcto, hermano, de lo que el Señor le había enviado. No era para mal a su vida, sino que él conocía que había un propósito en su vida, y era que no se exaltara en demasía en su vida, hermano. A pesar de que, hermano, el Señor le había enviado ese aguijón en esa debilidad que él tenía, pero Jesucristo se iba a perfeccionar su poder en la vida de él, hermano. Así mismo, hermano, nosotros, si el Señor envía tal vez algo en nuestra vida, tal vez no es para mal o para un propósito peor en nuestra vida, sino es para que el Señor se manifieste con su poder y se glorifique Él y no nosotros en nuestras vidas, hermano. Pero eso muchas veces cuesta entenderlo en este camino, ¿no? Porque este hombre, hermano, sufrió menosprecio, sufrió golpes, azotes, tribulaciones, pero todo esto lo hacía primeramente porque amaba a Dios y también amaba a los hermanos. Nunca, hermano, digo él, hermano, que todo lo que hacía, lo hacía para que él fuera exaltado, sino, hermanos, que aprendía del mejor, el cual era Cristo Jesús, hermano. Porque él es el ejemplo para nosotros, hermanos, de lo que es la humildad y la obediencia, hermano. Que él, hermano, se vino a humillar a esta tierra, hermanos, delante no de los hombres, sino delante de su Padre, hermano. Que dice, hermano, Pablo mismo le relata, hermanos, que dice que él dejó su gloria que tenía allá en los cielos y se vino aquí a humillar, llegando, dice la palabra, hasta la condición de siervo, le dice, y llevó muerte y muerte de cruz, dice. Pero dice la palabra que por haber aprendido la obediencia, el Padre le exaltó hasta los sumo, dice la palabra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra, para que en ese nombre se doble toda la rodilla, dice, allá en los cielos, acá en la tierra y aún debajo de ella, hermanos. Porque Él es, hermanos, el ejemplo de lo que es tener humildad, de lo que es tener obediencia, hermano. Porque Él no vino a humillarse delante de los hombres, vino a humillarse delante de su Padre, el cual lo envía para cumplir un propósito en la vida de cada uno. Y por ese sacrificio de obediencia es que nosotros estamos hasta el día de hoy sentados en este lugar. Y ahí comprendemos, hermano, las palabras que le decía el hermano Pablo, que este tesoro ha sido depositado en vasos de barro. Para que un propósito que seamos vasos de barro es para que la excelencia no sea del vaso, sino que la excelencia del poder sea de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y ahí es donde uno entiende, hermanos, de que no tenemos o no debemos de gloriarnos en este camino, hermano. Porque nosotros, hermanos, no somos nada, hermanos, fuera del Señor. Él mismo lo dice, separados de mí, dice, nada podéis hacer, hermano. Porque separados del Señor somos menos que la nada, hermano. Pero ahora estamos juntamente con Él. Y ahora, hermano, conforme a su gran misericordia, somos más que vencedores, hermano. Porque ahora nuestro título, hermano, ya no es de despreciado, ya no es de ser viles, hermano. Ahora somos llamados hijos de Dios, hermano. Y ese es un gran privilegio para nosotros, hermano. No de gloriarnos, sino de gozarnos, de alegrarnos de que el Señor nos tomó por hijos, hermanos, en este camino. Que había mejores, es cierto.
que había hermanos más fuertes, más inteligentes, más sabios. Es cierto, pero el Señor me plació llamar a estos pequeñitos a este camino. Él mismo dice con sus propias palabras, le dice: te alabo, oh Padre, le dice, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los grandes sabios y entendidos, le dice, lo revelaste a estos pequeñitos, le dice. Sí, Padre, le dice, porque así te agradó, le dice, no sea bendito el nombre del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que Él pudo llamar a los mejores, pero Él no quiso llamar a los mejores para avergonzarlos a ellos, sino que llamó a los más despreciados, a los más viles, a los que tal vez eran muy insensatos. Pero ahora en el camino del Señor somos valiosos para Él, hermano, porque hemos alcanzado un precio, hermano, que ni siquiera el dinero o la plata de este mundo va a alcanzar a darnos en nuestra vida, hermano. Y ahora todos valemos lo mismo, que es la sangre de Cristo Jesús, hermano. Ahora ni yo soy mejor que ustedes, ni ustedes mejor que yo, sino que ahora todos, hermano, uno mismo, valemos lo mismo para el Señor Jesucristo, hermano. Y esa es la confianza que tenemos, hermano, que aquí entre nosotros no puede haber mejores o peores, sino lo único que podemos decir es que la honra y la gloria le pertenece al Señor Jesucristo. Van a venir pruebas, hermano, no estamos exentos a eso, pero en medio de la prueba, como decía Pablo, cuando estamos débiles, cuando estamos vulnerables, ahí se va a manifestar el poder del Señor Jesucristo en nuestra vida, hermano. Porque el Señor envía esas pruebas y esas dificultades para que yo entienda que yo solo no puedo, para que yo entienda que si yo acudo al hombre, el hombre me va a seccionar, pero si yo acudo al Señor Jesucristo y pongo toda mi confianza y le doy toda la honra y la gloria, Él va a responder a mi vida, hermano. Señor. Porque a través de esas pruebas me hace entender el Señor que yo sin Él no soy nada, hermano. Pero si yo me acerco a Él, dice la palabra, Él va a estar cerca de nosotros también, hermano. Porque dice que Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel es esta, dice, pues que si vivimos para Cristo. Y si somos muertos con Él, también viviremos con Él, dice, hermano. Pues le dice que aunque nosotros seamos infieles, pero Él permanece fiel para con nosotros, porque Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, hermanos, aquí estamos, hermano, como vasos de barro, entendiendo, hermanos, que la excelencia no es para el vaso, sino para aquel que ha formado el vaso en sus manos. Por lo tanto, hermanos, le doy la honra y la gloria esta noche al Señor, hermano.